Los líderes de la iglesia están llamados a servir. Lo que nos relatan las Santas Escrituras aquí es que esos apóstoles estaban sirviendo. No en lo que Dios los había llamado, pero estaban sirviendo porque tenían un deseo de servir, porque tenían un compromiso con Dios y porque habían entendido el llamado al que Dios les había hecho. Los llamó no a ser servidos, sino a servir, igual que el Señor Jesucristo. Por lo mismo, dejando lo que les correspondía hacer, se dedicaron a hacer una cosa que era diferente. Y eso ocasionó el descontento y la murmuración de las personas. Pero le damos gracias a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos que darle gracias a Dios que sucedió eso, porque fue como una voz de alerta de parte de Dios para que se digan, cuidado con lo que están haciendo y corrijan. Entonces la iglesia se tuvo que ver en la obligación de tener que organizarse, de tener que ordenarse. Había una necesidad latente, organizarse. Esta experiencia vivida en la iglesia primitiva han sido de gran ayuda para las iglesias actuales. Ahora nosotros vemos los ejemplos que la Biblia nos pone para que nosotros podamos continuar y tengamos cuidado de no realizar esas cosas. Tenemos como iglesia que organizarnos. Y eso nos llama a que nosotros verdaderamente debemos de ser inteligentes y tener cuidado con las cosas que hacemos. No es extraño que en nuestros días se vea desorganización. Por eso es que nosotros estamos regidos por un libro de orden que nos lleva a poder organizarnos debidamente. Y yo le doy gracias a Dios por nuestras iglesias reformadas, porque tenemos un libro de orden que nos enseña, nos dice, nos guía de la manera como nosotros tenemos que conducirnos y cómo tenemos que hacer las cosas en la iglesia. Hoy en día, nosotros podemos ver por todas partes ese tipo de desorganización que hubo en la iglesia primitiva, en diferentes iglesias, lamentablemente. No podemos dejar, no podemos cegarnos, no podemos poner un dedo que tape el sol y que no nos deje ver la realidad de lo que está sucediendo. Tenemos que ser honestos en saber ver los errores que cometemos, porque solamente cuando nosotros vemos nuestros errores podemos corregirlos, mis amados hermanos. Gracias a Dios, Nuevo Horizonte es una iglesia que está en camino a organizarse para poder llevar las cosas mejor, para poder hacer las cosas conforme Dios lo quiere. Gracias a Dios que tenemos nosotros la capacidad de la inteligencia que Dios nos ha dado para poder hacer las correcciones debidas y para hacer las cosas organizativas que nos permiten poder marchar mejor, andar mejor y servir mejor al Señor. Me llama poderosamente la atención cuando leemos estas escrituras y vemos que dentro de toda esa congregación que había, eligieron a 7 personas que tenían atributos necesarios para poder ayudar en el servicio en la iglesia. Dios siempre provee de personas con dones, con habilidades y con atributos. Personas que van a servir en su iglesia y que van a ayudar para que la congregación cada día se pueda marchar mejor. 7 personas en esa congregación que fueron elegidos y fueron llevados donde los apóstoles. Estos, al conocerlos, al darse cuenta de eso, los ungieron. No me cabe la menor duda que el Espíritu Santo tiene que haberles revelado para que ellos puedan tener el discernimiento de saber que estos, entre toda esa gran multitud, eran las personas más adecuadas para poder desempeñar la labor. Indiscutiblemente, se reconocían los dones. Y los dones no son cosas que nosotros propiciamos, sino que son cosas que nos vienen de parte de Dios. El Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, nos manifiesta, nos hace tener habilidades, dones, capacidades para poder hacer las cosas que Dios quiere que se hagan.
Estos eran 7 hermanos bien preparados. Y por lo tanto, los apóstoles, al agradarse en verlos, impusieron sus manos sobre ellos. La congregación estaba contenta. Habían visto que los que habían elegido eran las personas más adecuadas. Esto nos sirve como un ejemplo para que cuando nosotros elijamos a un grupo de líderes, también nos agrademos en ver que las personas que se han examinado sean las personas más adecuadas. Que podamos ver, que el Espíritu nos revele y nos haga ver los dones, talentos, habilidades en cada persona. Porque no estamos hablando de gobernar una entidad del hombre. Estamos hablando de gobernar las cosas de Dios, el reino de los cielos. Es decir, la iglesia es lo más importante, como les dije al comienzo, que a Dios le interesa. Y por lo tanto, el Señor está buscando, está esperando y está derramando las habilidades suficientes para que su iglesia ande en el camino correcto que nos relatan las Santas Escrituras. Estas personas empezaron a trabajar. Y si nosotros continuaríamos un poco más la lectura en el capítulo 6 del libro de los Hechos, aún en el capítulo 7, vamos a ver que Esteban, uno de esos jóvenes, murió apedreado. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra con denuedo y discutía con aquellas personas que conocían la ley. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos callar. No podemos quedarnos en silencio. Primeramente, nuestra misma persona, la actitud que tenemos, va manifestando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que testificamos de las cosas que Dios hace. Y no podemos callarnos ni podemos dejar que las cosas continúen si estamos viendo y somos testigos de que verdaderamente hay una necesidad de la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Mis amados hermanos, vivimos tiempos en que tenemos que ser fieles a Dios. Dios está demandando una iglesia perseverante, fiel. Dios está demandando una iglesia que se base en sus principios y sea obediente de los principios de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha dado en sus Santas Escrituras. Y ellas tienen que marcar la guía de nuestras vidas. Nosotros esperamos de Dios bendiciones cotidianamente. Pero muchas veces no las recibimos porque nuestras vidas no están en la comunión con Dios. Luego solamente tenemos una esperanza, la esperanza de poder corregirnos y poder alinearnos en las cosas de Dios, para que de esa manera el Señor pueda conducir nuestras vidas. Anhelamos bendiciones, tenemos que ser fieles. Anhelamos que las cosas marchen bien en nuestras vidas, tenemos que obedecer a Dios. El Señor no nos ha dado este manual de vida para que nosotros lo tengamos como adorno, o para que lo abramos solamente los domingos. El Señor nos ha dado este manual de vida para que nosotros lo escudriñemos, lo leamos, lo estudiemos. El Señor nos ha pedido que nosotros tenemos que tener una intimidad con Él cotidiana. Por eso es que la iglesia está abierta los miércoles, los viernes para oración en la mañana y en la noche. Y los jueves para tener nuestro servicio de oración. Hoy en día más que nunca nuestra iglesia está orando. Hoy en día más que nunca nuestra iglesia está abierta a la oración. Para que cada uno de ustedes, hermanos, y todas las personas que vengan a la iglesia a tener un momento de intimidad con Cristo Jesús. Para que nos acerquemos a su presencia, para que nos elevemos al trono de la gracia. No hay otro lugar donde podamos ser más grandes que cuando estamos de rodillas postrados a los pies de Cristo Jesús. Es el único lugar donde verdaderamente nosotros somos gigantescamente grandes.
Los líderes tienen que ser personas que estén acostumbrados a orar. Personas que hagan parte de su vida la oración. Personas que anhelen estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puedes dar a otros si no te llenas tú primeramente? Para la única forma en que tú te puedes llenar es cuando estás en la presencia de Cristo Jesús y Cristo empieza a derramar en ti su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Entonces, cuando tú salgas a la calle te va a pasar lo mismo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte. Tu rostro va a reflejar la santidad de Dios. Y cuando reflejas la santidad de Dios, atraes las miradas de la gente. Y la gente se empieza a tener curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué resplandece esta persona de esa manera? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene esa manera tan hermosa de ser? No sé, tiene algo que me intriga, yo quiero saber qué es. Y ahí se acerca la gente a preguntar, ¿qué tienes? Y ese es el momento que tú tienes que testificar de Cristo. Ese es el momento que tú tienes que hablarles de la palabra de Dios. Ese es el momento que tenemos que hablarle del plan de salvación, que tenemos que presentarle lo más bello y hermoso que Dios ha creado para la salvación del hombre, que es su plan de salvación. Hermanos, no podemos callar. Los líderes tienen que ser personas que verdaderamente tengan esa intimidad con Dios y que conozcan la palabra de Dios. He conocido personas, cristianos, que tienen mucho tiempo en el Señor y a la hora que tú le dices, búscame el libro de Habacuc, mira, se pierden, no saben ni dónde están. Y me llama poderosamente la atención porque yo creo que lo primero que en la iglesia se debe enseñar es a conocer la Biblia. La palabra lo dice bien claro y nuestras confesiones también, como también nuestra constitución de la iglesia lo dice bien claro. La palabra de Dios es toda nuestra autoridad. Si no enseñamos la Biblia, estamos perdidos. Porque el mundo está atiborrado de enseñanza del mundo, enseñanza del hombre. Y lo único que nosotros vemos es un mundo quebrado, un mundo fracasado. Hogares, familias, sociedad, todos están en un fracaso. Por eso es que la iglesia es la esperanza que tiene el mundo para poder alcanzar esa sanidad, esa salvedad, el arreglar sus vidas. ¿Y cómo podemos hacerlo si nosotros no somos una iglesia consagrada a Dios? Seguiremos enseñando la palabra hasta el último día de nuestras vidas porque es importante y necesario enseñar las Santas Escrituras. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que asimilar que las enseñanzas de las Santas Escrituras, que los preceptos establecidos en ellas por Dios, tiene que ser lo que guía nuestras vidas y lo principal de nuestras vidas. Acompañado de la oración, verdaderamente nosotros vamos a poder tener una mejor comunión con Dios. Nuestra iglesia se prepara a poder elegir un nuevo concilio. Y eso es un reto bastante grande, pero también es un paso gigantesco de sanidad, de organización, de miras al futuro con esperanza. Un concilio elegido por el mismo pueblo para que verdaderamente podamos trabajar para que nuestra iglesia crezca cada día más. Y no estoy hablando del crecimiento cuantitativo, me preocupa más el crecimiento cualitativo. Calidad de vidas. Hombres y mujeres consagrados a Cristo Jesús. Hombres y mujeres investidos del poder de Cristo que puedan hacer una transformación de este mundo. El interés que tuvo el Señor Jesucristo cuando fundó su iglesia no ha cambiado, sigue siendo el mismo.
En aquella época de la iglesia primitiva, Él formó a 12 y de esos 12 empezaron a formar más para que la iglesia se expanda por el mundo entero. Y hoy día vemos lo que es la iglesia de Jesucristo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿creen ustedes que eso ha cambiado? No. La iglesia sigue teniendo la misma premisa. Estamos llamados nosotros a prepararnos para poder salir a formar más discípulos, a traer mucho más gente a los pies de Cristo Jesús. La iglesia tiene que crecer y en eso no podemos hacer ningún tipo de división ni tampoco podemos hacer ningún tipo de dejar a unos y recibir a otros. Discriminación, esa era la palabra que me faltaba encontrar. No podemos discriminar. Me encantó la lectura que estuve empezando a hacer ayer, una lectura de nuestra denominación que hablaba sobre involucrar a los discapacitados dentro de la iglesia. Personas que tienen limitaciones físicas o mentales también son útiles. ¿Saben por qué? Porque no es el hombre que lo maneja, sino es el Espíritu de Dios. Cuando el Señor empieza a obrar en la vida de una persona, déjame decirte una cosa, hermano, a Él no le interesa la situación en que te encuentres, Él te va a habilitar. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo tan claro cuando le dijeron, diles que se callen cuando gritaban Hosana al Hijo de David cuando entraba triunfalmente a Jerusalén, y les dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Dios tiene poder para hacer que aún las piedras clamarían. Entonces, ¿por qué Dios no puede tener el poder para aún de los desválidos, aún las personas con problemas discapacitados, los puede hacer alabadores en espíritu y en verdad? Tal vez una persona con síndrome de Down puede ser mejor alabador que cualquiera de nosotros. ¿Saben por qué? Porque están concentrados en el Señor Jesús. Cuando aprenden bien. Me encantó la lectura, me apasionó, estuve leyéndola a largo rato y ¿sabes qué? Me he satisfecho, he aprendido cosas hermosas. Es la verdadera iglesia de Cristo la que tiene que ser así. Estamos llamados a hacer eso. Pero ¿cómo podemos llegar a esas personas si nuestra iglesia no se organiza y forma un grupo de líderes que tengan pasión por alcanzar las almas sin interesar las condiciones en que se encuentren? A veces oramos por Pareso. Señor, que la delincuencia se acabe en Pareso. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ido a compartirle el evangelio a un delincuente? Señor, queremos que la prostitución sea arraigada de Pareso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado en algún momento de ir a hablar a una prostituta? Deja esa vida porque Cristo te ama. ¿Acaso sabemos nosotros cuáles son las condiciones en que han llegado a ese tipo de vida? No podemos ser jueces. El Señor no nos llamó a juzgar. El Señor nos llamó a dar el amor de Cristo, el ágape. A transmitir que en Cristo hay salvación. ¿Acaso Cristo hizo discriminación con la prostituta que llegó donde Él? No llegó para ser apedreada y el Señor dijo, vete mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La perdonó. ¿Y qué se obtuvo como condición, mejor dicho, como fruto? Una tremenda mujer que estuvo a los pies de la cruz cuando Cristo entregaba su vida. Y fue la primera en llegar al sepulcro cuando el Señor resucitó. Fue la primera mujer que dio las voces que el Señor ha resucitado. Llegó con todo el amor, con toda la pasión de su corazón a decirle a los discípulos, ha resucitado el Señor ha resucitado, Él vive, cuando todos creían que había muerto. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. No sabemos nosotros cuántas María Magdalenas hay aquí en la ciudad de Pareso, hermanos, y estamos dejando de ganarlas para Cristo. No sabemos cuántos delincuentes hay que al final de cuentas pueden ser como Pablo, y nosotros estamos dejando de ganarlos porque no estamos haciendo la labor que Cristo nos llama como iglesia. Por eso es importante que la iglesia se organice, por eso es importante que la iglesia escoja bien a sus líderes, y por eso es importante que la misma congregación también apoye a sus líderes en la labor que tenemos que hacer de evangelización, de crecimiento espiritual, de entendimiento y aprendizaje de la palabra.
Es conveniente, es necesario. Y ¿saben qué, hermanos? Vamos a agradar el amor, el corazón de Dios lo vamos a agradar cuando nosotros hagamos eso. Es tiempo de que la iglesia cambie. Si bien es cierto que nosotros también nos llamamos reformados, ha llegado el tiempo que caigamos quizás en una reforma de nuestra misma iglesia reformada. Y esa reforma es que empecemos a trabajar mucho más hacia la comunidad que trabajar dentro de nuestra misma iglesia. Tenemos un llamado y ese llamado tenemos que llevarlo a cabo. Yo le ruego a Dios todos los días cuando oro por mi iglesia. Yo no sé si usted está orando por la iglesia, pero yo sé que hemos pasado un mes de oración y ayuno. Este mes de mayo ha sido un mes consagrado a orar y ayunar. Sé que muchos aquí hemos ayunado y hemos orado. No solamente hemos orado, sino también hemos ayunado. Y el motivo, el centro, la motivación que nos ha hecho orar y ayunar ha sido por nuestra iglesia. Para que Dios hoy día, más tarde, cuando tengamos la asamblea, sea el Espíritu de Dios el que toque el corazón de cada uno de nosotros para elegir a nuestros líderes. Y de la misma manera como los elegimos, también tenemos que respaldarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que impulsarlos, tenemos que animarlos a que hagan el trabajo como debe ser. Pues tenemos que ir dejando esas cosas que le hacen daño a la iglesia. Y tenemos que unirnos, hermanos. La iglesia tiene que estar unida. El Señor Jesucristo dijo que todos ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. El Señor siempre predicó de la unión de la iglesia. El Señor siempre predicó que nosotros tenemos que ser uno. Y tenemos que funcionar como tal. Si tu mano derecha quiere agarrar algo que está a su alcance, la izquierda no va a querer agarrar otra cosa al mismo tiempo. Somos un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, todos tenemos que funcionar en la misma forma y en el mismo canal, en el mismo camino. El único camino que nos lleva a la gloria es Cristo Jesús. Quiero terminar tan solo con decirles que Dios nos ha de ayudar en este tiempo. Sé positivamente que cuando el pueblo clama a Dios, el Señor responde. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que han estado viniendo a orar los días que se ha abierto la iglesia. Le ruego a Dios que las oraciones de todos ellos hayan llegado al trono de la gracia. Tengo fe y confianza de que todo lo que viene en el futuro de nuestra iglesia va a ser promisorio en Cristo Jesús. No estoy dando a entender, hermanos, con esto, de que la iglesia se va a cerrar. Miércoles y viernes seguiremos abriendo hasta que el Señor venga. Seguiremos abriendo a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche para orar. Vamos a hacer de esto una forma de vida. Vamos a hacer de esto una manera de cristianismo. Vamos a ir transformando y cambiando nuestras vidas en la mayor comunión que podamos tener con Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los jueves ya no vamos a tener culto de oración. Sí, vamos a seguir teniendo culto de oración. Nuestra iglesia se tiene que caracterizar por dos cosas fundamentales. Escúcheme bien. Orar y escudriñar las Escrituras. Si nosotros no tenemos esas dos cosas, entonces no somos la iglesia de Cristo. Somos una sociedad
Somos un club, somos cualquier cosa menos una iglesia. Por eso que yo les he dicho varias veces, si no hay oración, no hay iglesia. Y la única forma que hay iglesia es cuando hay oración. Oremos, acostumbrémonos a orar. Hermano, hermana, no se trata que simplemente en esos papelitos que damos nosotros de los pilares de oración pongas tus motivos de oración. No le eches la carga a otro para que la lleve por ti. Tú mismo empieza a llevar tu carga. Ayúdame a llevar mi carga, hermanos. Yo voy a orar por mi carga, pero ayúdame a llevar mi carga. Y entonces oramos todos juntos. Pero eso no quiere decir que seas exceptuado porque pusiste los papelitos. Oren por esto, y tú te olvidas de orar. No, hay que orar todos juntos. Tú eres el más interesado en que se haga el milagro. Por lo tanto, tienes que orar. Y yo le doy gracias a Dios y le ruego que ya a partir de la próxima semana, este tiempo de receso que hemos tenido en los estudios bíblicos, lo volvemos a retomar. Volvemos a estudiar la palabra. Y en el futuro vamos a hacer y vamos a confeccionar mayores cursos de estudio de la palabra para poder llegar a la profundidad del conocimiento de la vida cristiana, de los conceptos y el precepto que Dios nos ha puesto en las Santas Escrituras. Yo le ruego a Dios que nosotros podamos empezar a ser más obedientes a Dios. No digo obedientes, sino más obedientes a Dios. Que podamos vivir más en comunión con el Señor. Que podamos aprender más de su palabra. Que podamos tener más tiempo de estar en su presencia. No le escatimemos el tiempo a Dios, hermanos amados. Dios no es un mendigo para que nosotros le demos el tiempo que nos sobra. Así como formé yo también la vez pasada, y espero en Dios, en uno de estos días vamos a predicar sobre el significado del diezmo. Pero yo te quiero decir una cosa, nosotros no le podemos dar a Dios limosnas. Limosnas le das a un desamparado, a un pordiosero. Dios no es desamparado ni pordiosero, Él es el Señor del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Él es el que todo lo hizo, Él es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, Él es el soberano absoluto. Por lo tanto, Él no merece que le demos nosotros limosnas, sino más bien lo que merece que le demos primicias. Y vamos a entender cuando predique sobre eso lo que significa una primicia. Vamos a darle nuestro tiempo, el mejor tiempo de nuestro día, a Dios en oración. Y yo les quiero pedir que ahora se pongan de pie y vamos a orar. No dejes que nada te distraiga en este momento, hermano, hermana. No permitas que nada distraiga tu mente, absolutamente nada. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. El Señor está en este lugar porque su palabra nos dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Sabes qué? El Señor quiere tener un encuentro especial y personal contigo, cada día, todos los días. Él todos los días, de la misma manera que cuando tú te levantas en la mañana y tus hijos se levantan y tus hijos se acercan y te dicen buenos días mami, buenos días papi, y te dan un beso. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo con Él. Él quiere que todos los días nosotros nos acerquemos a estar en su presencia, a estar en comunión con Él, a estar postrados de rodillas y decirle: Dios y Padre Santo, gracias por este nuevo día de vida. A Dios le encanta poder juntarse con sus hijos para que nosotros nos acerquemos a Él y lo abracemos y le digamos: Padre, me hace falta tu bendición para iniciar este día. Señor, oh Dios y Padre Santo que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Míranos, Señor, aquí estamos postrados delante de ti.
Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón está consagrado en este momento a ti, Señor. Todo nuestro ser está en tu presencia, Padre. Y lo único que deseamos en este momento es poderte decir: ayúdanos, Señor. Guía nuestras vidas. Nuestra iglesia la ponemos en tus manos, Señor, porque la amamos y porque te amamos a ti. Sabemos que tú amas nuestra iglesia. La ponemos en tus manos para que tú guíes, Padre, el futuro de nuestra iglesia. Porque nuestras vidas están consagradas a ti y nosotros somos tu iglesia. Padre, por favor, ayúdanos. Bendícenos. Guía nuestras vidas, Padre Santo. Tú eres la única esperanza que tenemos del futuro, de un futuro promisorio. Sabemos que cuando tú reinas en nuestro corazón, también vas a reinar en nuestro hogar. También vas a reinar en nuestro trabajo. Vas a reinar en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Padre, ayúdanos a poder ser receptores de tu Espíritu Santo para poder brillar contigo, para poder estar siempre en tu presencia y para poder tener esa vida de amor que solamente tú la sabes dar. Perdónanos, Señor, si hemos andado todavía desorientados, pero hoy es un día apropiado para poner en orden nuestras vidas, para poner en orden nuestra iglesia, para organizarnos, Señor, y empezar a trabajar debidamente como tú lo quieres. Padre, llénanos de tu paz, de esa paz que solamente tú la das, y no la das como el mundo la da, transitoria y temporal. Tú nos das una paz que perdura para siempre. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos de todo nuestro corazón. Yo no sé si entre la audiencia hay alguien que ha sentido este momento de oración. Esta palabra de Dios ha podido llegar a su corazón, pero si hay alguien que quisiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador, yo te ruego que levante su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. Quiero decirle que usted no está aquí por casualidad. Hermano, hermana, usted está aquí porque Dios ha tenido un propósito para traerlo. Y el propósito que Dios ha tenido ha sido que hoy día Dios ha querido tener un encuentro especial con usted. La palabra del Señor dice: estoy a la puerta y llamo. Si abres las puertas de tu corazón y me dejas entrar, entraré a ti y moraré contigo. Y así permaneceré por toda la vida. Si usted ha sentido ese deseo, si en su corazón está abrirle la puerta a Cristo y no dejarlo parado en la puerta, levante su mano ahí donde está. Quiero orar por usted. Quiero pedirle al Señor que lo bendiga grande y poderosamente. Dios te bendiga. Quiero decirle: Señor, he aquí tu siervo. Tú has ganado esta alma para ti hoy día, Señor, y tú te has de regocijar en él. Yo voy a pedir a las personas que han levantado su mano que pasen por acá al frente, por favor. Quiero orar un momento con usted. Pasen por acá. Hermanos, denle permiso para que pueda pasar estas personas. Si hay alguien más, este es el momento propicio. Saben que no hay momento más lindo, más hermoso en la vida del cristiano, en una reunión como esta, que cuando una persona viene a Cristo Jesús. Dios le bendiga. Su nombre. Boris. Dios ha tocado su corazón. Y el Señor quiere que usted lo reciba. Usted lo quiere recibir. Yo quiero que haga esta oración conmigo. Le voy a pedir que toda la congregación sigamos orando. Señor Jesús, gracias por haberme traído. Padre, me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi vida pasada, y te recibo
mi Señor y mi Salvador, mi Rey y mi Dios, para que mores en mi corazón y así permanezcas por siempre. Te ruego, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme ser hijo tuyo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, tú has escuchado la oración de Boris, su oración, Padre, de confesión de fe para recibirte como su Señor y Salvador, como su Rey Dios. Padre, tú has tocado la puerta de su corazón y él ha abierto, Señor, y te ha invitado a pasar en él. Padre, yo te ruego que entres en este corazón de este varón, que limpies todo vestigio de pecado, de maldición y iniquidad. Satúralo de tu presencia, Señor, deposítate en él y conforme tu promesa mora en su corazón y vive en él todos los días de su vida, donde quiera que vaya. Tú lo acompañarás, tú estarás con él en cualquier momento del día, de la noche. Tú, Señor, cuidarás de él y estarás con él. Muéstraselo, Señor, para que tu paz, que sobrepasa tu entendimiento, sea derramada en este varón y él pueda vivir en esa armonía y paz. Te lo pido por Cristo Jesús. Escribe su nombre en el libro de la vida, conforme él te lo ha pedido. Y gózate, Señor, allá en los cielos. Amén. Gloria a que Dios me lo bendiga. Quiero que sepa que usted es un hijo de Dios. Señor. Amén. Quiero que sepa que aquí puede contar conmigo y con toda esta congregación. Hoy en día usted es un hijo de Dios, yo también soy un hijo de Dios, por lo tanto es que tú y yo somos hermanos. Amén. Denme un abrazo, hermano. Mis amados, les presento a nuestro hermano Boris, que hoy día recibió a su Señor, a nuestro Señor lo recibió en su corazón y forma parte de nuestra familia. Boris, que Dios lo bendiga. La palabra del Señor dice bien claro. Escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando un alma, solamente un alma, se entrega a Cristo Jesús, en el cielo hay fiesta. Este es el momento que los ángeles de Dios están con panderos, con címbalos resonantes, con trompetas, con instrumentos de cuerda, saltando, danzando y brincando en el cielo, como lo hacía David, porque hoy día Boris entregó su vida a Cristo. Eso es lo que propicia nuestra iglesia y el Espíritu de Dios cuando es derramado en un lugar. Amén, gloria sea a Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso de poder ver tu manifestación gloriosa en nuestra iglesia. Padre, cada alma que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para nosotros es un gozo tan igual como en este momento lo es ahí en el cielo para tus ángeles. Padre, nos unimos a esa gran fiesta, nos regocijamos y queremos seguir disfrutándola de ella, Señor. Bendice la vida de Boris, bendice la vida de cada uno de nosotros y bendice nuestra iglesia, que es el lugar donde tú te manifiestas para recibir a estas almas y para entrar en sus corazones. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor, hermanos amados.